Nosotros, y es un gusto saludar al señor canciller de la República, pues a quien tenemos esta mañana y habíamos pedido esta entrevista con él. La última vez que nos vimos, mi querido doctor Montalvo, Mauricio, es Eduardo Mendoza Paladines. Fue como hace unos 3 meses, tuvimos el gusto de almorzar juntos con amigos en común. Esa mañana había estado usted en Cancillería, en cambio con Alberto Quintana en una rueda de prensa. Pero bueno, bienvenido a Radio I99 98.9, a I99 TV, que nos pueden seguir en las redes, en el @ Radio I99, y vernos tanto en Facebook como en YouTube o en Instagram TV, en cualquiera de ellas, en el @ Radio I99. Los saludo, le mando un abrazo desde Guayaquil y vamos a comenzar esta entrevista, señor canciller, no sin antes que me comente si está escuchándonos bien y si no hay ninguna novedad en la transmisión. Buenos días, canciller. Sí, muy buenos días, don Eduardo. Un gusto estar con tus micrófonos y a través suyo estar con toda la audiencia de Guayaquil y del Ecuador en general. Muy complacido de escucharlo y me tiene a sus órdenes. Muchísimas gracias, señor canciller. Voy a comenzar esta entrevista preguntándole sobre lo que pasó ayer acá en Quito, acá en el Ecuador, con la venida del presidente Duque. ¿Qué significa para el Ecuador? ¿Qué es en las relaciones bilaterales con un vecino compartir y con el que tenemos algunos asuntos en común, como seguridad, delincuencia que estamos luchando organizada, trabajo comercial, etcétera? ¿Qué significa esto, señor canciller? Sí, efectivamente, esta fue una reunión muy importante, muy fructífera, con un gran nivel. En primer lugar, Eduardo, yo quisiera resaltar que el presidente Duque hizo su visita al Ecuador acompañado de su plana mayor, diría. Estaba el director general de la presidencia, que es un equivalente al secretario general de la administración, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, la ministra de Transporte, el jefe del Comando Conjunto, el jefe del Ejército, la cúpula policial. Es decir, uno, como puede darse cuenta, una delantera muy poderosa, diríamos, en términos deportivos, y que refleja pues la importancia y la atención con la cual asumió esta visita el presidente, y que se vio reflejado primero en los diálogos con el presidente Lasso, además de mucha cordialidad, de mucha afinidad, de mucho entendimiento, y luego ya en la reunión de trabajo concreta con los ambos equipos ministeriales, en las cuales ya se traducieron los acuerdos concretos que son de dominio público y que denotan la solidaridad, el apoyo y la voluntad de asistencia técnica que tiene Colombia para Ecuador para afrontar los casos que está ahora encarando en el país, especialmente en temas de seguridad y de la situación del sistema penitenciario, que como usted sabe son de dominio público. El presidente habló, y lo he escuchado algunas veces, he tenido el gusto de estar conversando con él y hablando igual que usted con los ministros y las autoridades, aquí yo y el equipo del diálogo, pero hay un tema que se ha conversado varias veces que tiene que ver con, digámoslo así, con el intercambio de prisioneros, de PPL, con Colombia, ¿no verdad? Extradición, pero es intercambio. Entonces, Lucía Jaramillo, que es abogada, me dice, ¿es con extradición? No, yo creo que es un intercambio. Pero siempre que hay esto, y esto lo vengo escuchando desde el gobierno anterior, repatriación, ¿no? Pero me dice, esa es la palabra, ¿verdad? Repatriación. Así es, y así consta en los instrumentos internacionales, en el acuerdo bilateral que existe, efectivamente. Porque claro, eso, Eduardo, eso responde a una serie de requisitos, y hay un marco normativo bajo el cual debe establecerse. Lo que ayer existió, y eso es muy importante, es la voluntad y la determinación del presidente Duque, como fue escuchado en la rueda de prensa, de dar paso a estas repatriaciones. Él inclusive adelantó una cifra que asumo responde ya a algún estudio o alguna valoración que ha hecho la parte colombiana. Eso tendrá que ya verse en
en los diálogos y en el trabajo conjunto que realicen la contraparte colombiana y ecuatoriana, que son las que rigen en la materia. Como usted sabe, Eduardo, la Cancillería lo que es únicamente es el canal diplomático, es decir, la vía a través de la cual se procesan los distintos trámites. Pero eso son gestionados y son administrados por el ente rector acá del sistema penitenciario en el país, y en la parte colombiana lo mismo. Lo que sí también le quisiera aclarar es que no es que existe un intercambio, sino que lo que se trata es de hacer una aplicación del mecanismo normativo bilateral que existe para proceder con esta repatriación. Y como le digo, lo importante de ayer fue la determinación y la decisión política del presidente Duque para dar paso a estos procesos de expatriación. Señor Canciller, me pregunto si para hacer esto necesitamos algún tipo de convenio o no hay necesidad. Y también, perdóneme que le haga una pregunta, en el caso de algún delincuente de otra nacionalidad que tenga un delito flagrante, ¿se puede sin convenio, si hay necesidad, sin tratado, ponerlo en la frontera, o hay necesidad por el tema jurídico nuestro y de Estado de Derecho primero ir al proceso y tal? Es una pregunta que me hace mucha gente. No, claro, es que son dos situaciones distintas. Una cuestión es la extradición, es decir, una persona que ha cometido un delito en determinado país, ya ha fugado o está poco y está aquí, por ejemplo, en Ecuador, y es requerido por la justicia, con lo cual tiene que procederse de acuerdo con el procedimiento legal y jurídico correspondiente, la extradición, que es una cuestión totalmente distinta, que es lo que usted me acaba de mencionar. Lo que estamos hablando acá es de personas que han cometido delitos en territorio ecuatoriano, han sido ya sancionados acá y están cumpliendo sentencia acá de acuerdo con la normativa penal ecuatoriana, para lo cual estos ciudadanos extranjeros pueden, que existe el marco legal, solicitar que se cumplir su condena o su pena en su país de origen o algún otro país con el cual exista el convenio, ya depende. Pero esa es la situación jurídica, Eduardo. Son casos totalmente diferentes. Y en efecto, la extradición es una cosa, el otro. Y yo me refería más a lo otro, ¿no? El señor Canciller, doctor, le quiero contar que tengo una inquietud respecto a cómo van. Hay todavía algunas embajadas que no se han llenado. Por ejemplo, escuché que había una persona que estaba listo para ir a la India, la de España todavía no está, se están llenando estas vacantes. Yo entiendo que mucho tiene que ver también los beneplácitos, entiendo que lo mismo o en las mismas circunstancias está la de la Santa Sede. ¿Hay alguna novedad en eso, Mauricio? Sí, así es. Efectivamente, usted se ve que está muy bien informado, así que le felicito. Hay ciertas cosas, como usted acaba de mencionar, por normas diplomáticas y prácticas protocolares que no puedo decirlo, pero puedo informar. En el caso de la India, efectivamente, la persona nominada por el presidente Lazo, que es un guayaquileño, Teodoro Maldonado, ha recibido ya el... me lo habían comentado, o sea, es concreto lo de Teodoro. Ya, es concreto, qué bueno. Sí, eso está, es una solicitud que se realizó ya hace bastante tiempo, pero claro, cada país, como usted sabe, Eduardo, es libre y soberano y es una facultad discrecional que tiene para seguir sus procedimientos. Hay ciertos países que se demoran más que otros son inmediatos y otros toman su tiempo y así lo hacen saber. Porque usted sabe que también hay dentro de la práctica diplomática el silencio en estos casos puede ser interpretado de otra manera. En el caso de Teodoro se demoró un tiempo de acuerdo a lo que es usual en la India, pero ya ha recibido y él está próximo ya a desplazarse a Nueva Delhi para asumir su embajada. En el caso de España, efectivamente el presidente Lasso ya ha nominado a una persona, está en el proceso de evaluación por parte del gobierno español y por obvias razones yo me abstengo de señalar de quién se trata, pero es una persona en la cual el presidente Lasso, como es obvio, ha depositado su confianza y estima que será una persona idónea para representar al Ecuador en un país tan importante como es. Y en el caso del Vaticano, efectivamente, como es público y notorio, estuvo nominado el doctor Roger Arosemena, quien ya recibió el beneplácito, pero por circunstancias personales y particulares de él,
él se ha excusado. Él se excusó de asumir la embajada, él ha declinado, y el presidente Lasso ha nominado también ya a otra persona, cuyo nombre ha sido transmitido ya, yo lo he hecho, al nuncio apostólico aquí en la ciudad de Quito. Él está ya en conocimiento de esto y obviamente habrá que seguir el procedimiento que toma este tipo de trámites. Señor Canciller, de mi parte una pregunta más para darle paso a mis compañeros, que se divide en dos. Sé que de pronto no tiene usted que ver directamente con esto, pero digámoslo en el fondo, pero sí en el contexto. Los tratados o el tratado con México para entrar en la Alianza del Pacífico, en primer lugar, y luego lo del Consejo Consultivo que nos comentó cuando estábamos acá alguna vez. Estos dos temas finales, por favor, Mauricio. Sí, habría que en el primer caso estamos nosotros sí directamente involucrados. Evidentemente la negociación, el equipo negociador está a cargo del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, que lidera Julio José Prado. Ellos tienen el equipo negociador, pero la Cancillería y varios de sus cuadros participan en distintas mesas de negociación. De hecho, por ejemplo, la mesa de inversiones es presidida por el subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de esta Cancillería, y esa es una de las mesas que ya se ha cerrado, por ejemplo. Y se sigue avanzando. Va a haber reuniones ya en los próximos días para ir definiendo los casos que están abiertos, que ya son muy pocos, y el acuerdo con México se espera culminado hasta fin de año, y para en los primeros semanas o meses del próximo año poder ya incorporarnos a la Alianza del Pacífico, que como usted sabe es la aspiración de uno de los postulados que tiene el presidente Lasso desde su campaña. Así que se está trabajando bien, ahí se tiene la voluntad. Usted sabe que el presidente Lasso hizo un desplazamiento expreso a México para acelerar esto y consiguió asimismo la venia política del presidente López Obrador para este proceso, y se está caminando en esa línea. Perdón, la otra cuestión que me preguntó, ¿cuál era? Sobre el Consejo Consultivo que usted anunció la última vez que nos vimos. La Junta. Sí, la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores también es otra determinación que tiene este gobierno. Con el presidente Lasso ya hemos discutido algunos nombres, hemos definido, pero lamentablemente se retrasó un poco por una situación que se presentó en la elección, porque eso sí depende, de acuerdo con la Ley Orgánica del Servicio Exterior, de un proceso de elección en el Consejo Nacional Electoral de los representantes de los directores o rectores de las instituciones de educación superior. Pero eso también ya está solventado, está en proceso, se ha vuelto a convocar a un nuevo colegio electoral ahí y se procederá a la elección. Y una vez que se cuente ya con esos dos miembros, como manda la ley, se podrá convocar ya a la Junta Consultiva. Muchas gracias de mi parte, Mauricio, nuestro querido amigo el canciller. Sigue Lucía Jaramillo, luego Alberto Quintana, Ramiro Cepeda, y cierra Alberto Quintana. 8:29 a.m, estamos dialogando con el canciller de la República, Mauricio Montalvo. Canciller, quiero regresar a la visita del presidente colombiano a nuestro país, y es que hay buenas noticias para ambos, y es que este 1 de diciembre se reabrirán ya las fronteras comunes. Recordemos que el cierre de las fronteras rigen desde marzo de este año. Eso trae pues muchos beneficios para ambos países, sobre todo en el tema del comercio, ahora en esta época de Navidad que se acerca. Sí, efectivamente, una de las decisiones que se adoptó en la reunión de ayer fue la reapertura de la frontera. Esto, como lo explicaron ambos presidentes, era una situación que había sido solicitada por cada una de las sociedades de frontera, ¿no? de las poblaciones fronterizas. Se han hecho las evaluaciones, el presidente Lasso así lo hizo, y luego de haber hecho una valoración de la situación y de los otros factores que eran aledaños a esta situación de la frontera cerrada, ha determinado tomar esta decisión. Evidentemente esto se procederá a partir del 1 de diciembre y de acuerdo con los trabajos conjuntos que se hagan entre las dos contrapartes, los protocolos que se adopten a este respecto. Y en el caso ecuatoriano, como usted bien ha evocado,
quien tiene que decidir esto de acuerdo con el marco normativo vigente del COE, porque es una decisión que se tomó en el marco de la pandemia y de las regulaciones que se adoptaron a este propósito. Así que el COE en los próximos días se reunirá y obviamente adoptará las decisiones correspondientes a este respecto. Canciller, quiero preguntarle qué tal le fue en Costa Rica. Si no mal recuerdo, esta fue su primera visita oficial desde que entró en funciones. Ha sido bien informada, estamos bien informadas todos. Mire, fue una visita muy provechosa. Esto también fue cumplida de acuerdo con una instrucción del presidente de la República, que solicitó que se reactive la negociación de un acuerdo comercial con Costa Rica. Y entonces ese fue uno de los objetivos de la visita, no el único, pero fue uno de los principales. Y eso se consiguió en la declaración conjunta que hicimos con el canciller de Costa Rica. Acordamos esto, que se reactive el proceso de negociación. Para el efecto ya existía una carta del ministro Julio José Prado también en este sentido. Tuvimos también reunión con el ministro de Comercio de ese país. Participamos además en un desayuno de trabajo con el sector empresarial, que tiene vinculaciones tanto en Ecuador como en Costa Rica. Fue grato ver cómo hay industrias, hay emprendimientos que unen a los dos países, especialmente con Guayaquil. Me pude dar cuenta que el empresariado costarricense está muy vinculado con Guayaquil y tienen algunos renglones de actividad económica aquí en el Ecuador. E igualmente había empresarios ecuatorianos que tienen presencia en Costa Rica, que participaron en este encuentro, y fue grato reactivar pues este acercamiento comercial. Pues se inscribe además en el marco general de la política internacional comercial del presidente Lasso, de tener acuerdos y entendimientos comerciales con el mayor número de países posible. Gracias, canciller. Sigue con más preguntas Ramiro Cepeda. Canciller, su lenguaje fino me hace recordar alguna frase que se le escuché a un embajador. Decía, cuando un embajador dice sí es tal vez, cuando dice tal vez es no, y cuando dice no, deja de ser embajador. Así que no, a veces hay que decir no, pero celebro porque escucho con talante y talento expresar todo lo que usted dice, y lo dice con propiedad. Yendo a la visita del presidente colombiano el fin de semana, usted hablaba de delantera, yo hablo mejor de defensa, porque todo las autoridades que usted me mencionó, a excepción del transporte, aunque algo tendría que ver, están afinando en los puntos en seguridad. Está claro el problema que tenemos. No le pido detalles porque no los puede dar y no los debe dar, pero sí le pido el marco referencial en el cual estamos trabajando: cooperación técnica, cooperación de información, inteligencia. ¿Cómo vamos manejando el tema, que es bastante sensible y que atañe no solo a los dos países, sino a toda una región, embajador? No, totalmente de acuerdo. Es correcto lo que usted señala, y haciendo una analogía a la cuestión deportiva, diríamos que lo importante es formar un buen equipo, ¿no? Que sea fuerte y sólido y convincente en todas sus líneas. Y a eso apuntó la reunión de ayer. Fue no únicamente la conversación a nivel presidencial, sino también, como mencioné, del equipo que acompañó al presidente. Entonces fue muy ilustrativo, muy enriquecedor, sobre todo para la contraparte nacional correspondiente en temas de seguridad y el tema del fortalecimiento del sistema penitenciario ecuatoriano, escuchar las buenas prácticas, las políticas públicas, las iniciativas de tipo reglamentario que han sido adoptadas allá. Y usted, con toda prudencia y muy certeramente, me decía, hay cuestiones que yo puedo informar, pero no puedo detallar. Entonces, lo que se dio efectivamente es esto de un intercambio de información, crecimiento de asistencia técnica, de transmitir buenas prácticas,
ir compartiendo experiencias. Así que en ese plano se hace. Que además hay que recordar que es un planteamiento que lo ha hecho el presidente a varios otros países. En este caso, Colombia, por la proximidad que tiene con la zona, con la región, con la problemática que vivimos, venía de suyo. Y este planteamiento se ha hecho también hacia otros países que dentro de sus capacidades, de sus experiencias, de su expertise, sobre todo puedan transmitir ayuda y cooperación al pueblo. Y en ese sentido, la presencia de esta importante delegación presidencial ayer fue fundamental para poder apuntar a eso. Ahora, esto orientado a seguridad y como dije, al tema de la violencia en nuestro sistema penitenciario, ¿no? Sobre todo. Pero no fue el único tema, tampoco se quedó en la cuestión de la frontera únicamente. Se hizo un anuncio muy importante que lo hizo el presidente Lasso, del acuerdo para tener el gabinete binacional en diciembre próximo en la ciudad de Cartagena. Igualmente el anuncio para tener una reunión presidencial en Galápagos en el primer trimestre, muy probablemente en el mes de febrero, para dar seguimiento y continuidad al acuerdo de los 4 países, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, del corredor marino, que se hizo el anuncio en Glasgow en la COP26, y como puede darse cuenta, fueron muchos otros temas también que fueron tratados, pero diría que esos fueron los acuerdos principales, ¿no?, que se fueron dar. Quizás en el tema de frontera, un dato adicional, que se facilitó también el tema del transporte, la fluidez en el transporte, porque había un requisito que se instauró a partir de ser las fronteras, de esto de que los conductores o los tripulantes ecuatorianos no podían conducir sus camiones o sus mulas más allá de la frontera colombiana. Así que eso también ha quedado allanado, y eso con toda certeza y seguridad será muy bien recibido, sobre todo por la población carchense, que era una demanda que tenía Enhorabuena esas noticias que nos ofrece. Cónsul en Miami no fue Emilio Palacio, tampoco María Teresa Pérez. ¿Ya tenemos cónsul en Miami? Así es, sí, ha sido nominado. Es un ciudadano también próximo al presidente, que tiene mucha confianza en él. Esperamos que asuman lo más pronto, probablemente lo hagan en los próximos días, y estoy seguro que va a cumplir su trabajo del mejor modo posible. Sí. Antes de pasarle el micrófono a mi compañero Alberto Quintana, yo quería pasarle la carpeta al abogado Eduardo Mendoza para la embajada en el Vaticano, porque si usted no sabe, él es cardenal también, cardenal de la Iglesia Católica, y podría ser. Se atrasó un poco porque lamentablemente ya el presidente ha nominado a otra persona. Pero pégale carpeta por cualquier cosa. Ya está el proceso de evaluación por las autoridades vaticanas, y esperamos contar con el beneplácito dentro de los plazos diplomáticos correspondientes. Pégalo en carpeta. Puede seguir rezando, puede decirle a don Eduardo que puede seguir rezando a la distancia. Nosotros los católicos lo hacemos, así que coincidimos en eso, que no importa quién esté en el Vaticano, lo importante es mantener nuestra fe viva y activa. Solamente decirle que así me dice aquí algunos amigos el cardenal desde hace algunos años, y por eso la vacilada, canciller. No hay por qué seguir. Muy bien. Entonces somos dos. Así es. Somos dos, Eduardo, porque cuando yo era estudiante de la Pontificia Universidad Católica, y por la actividad estudiantil que yo desarrollaba en ese Centro Superior de Estudios, del cual guardo tan grato recuerdo y cariño, yo lo hacía en un movimiento estudiantil que reivindicaba tener una universidad que sea consecuente con su nombre, es decir, una institución de educación superior pontificia, católica, universitaria plenamente y ecuatoriana. Y entonces, como defendíamos esos valores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y su logo fundacional, ¿no? Eritis mi testis, seréis mis testigos. Me decían que yo era uno de los niños del cardenal, ¿no? Porque en esa época el cardenal era el famoso Pablo Muñoz Vega, gran canciller de la Pontificia. Sí, acá me decían que era de los niños del cardenal, me decían. Yo era de los niños del cardenal. Acá hemos tenido grandes arzobispos también, Monseñor Juan Ignacio Larrea Holguín, de quien tenía la amistad, y Antonio Arregui Yarza. El Monseñor Juan Larrea Holguín
si me permite, Claro. es alumno fundador de la PUSE. Mire. Porque usted sabe, él antes de tomar los hábitos, él Fue abogado, sí. Y se doctoró primero como abogado. Extraordinario Inició jurista. sus estudios en la Universidad Católica del Ecuador y es alumno fundador. Y luego fue el famoso profesor de Derecho Civil, ¿no? De Sí. Derecho Civil, del libro primero. El libro primero de Derecho Civil, Personas, ¿no? Sí. Y que era el título preliminar de las personas, y de donde escribe su manual y luego su tratado de Derecho Civil, ¿no? Fundamentalmente. E igual de Monseñor Antonio Arregui Yarza, con quien me precio y nos presenta. Monseñor Arregui también, y le cuento una anécdota, Eduardo, sobre Monseñor Arregui, no sé si lo está escuchando. Monseñor Arregui, él era sacerdote, como se sabe, y fue nominado para ser obispo. Sí, De señor. acuerdo con el modus vivendi, para ser obispo en Ecuador usted tiene que ser ecuatoriano. Entonces él tuvo que naturalizarse. Y en esa época, que fue uno de mis primeros trabajos aquí en Cancillería, yo recién entrado al servicio exterior, no del tercer secretario, todavía estudiante de la Católica, llega el monseñor ahí con todo su... usted sabe que él vestía el hábito, ¿no? Claro. Y pucha, llega y me dice, sí, vengo a dar el examen. Le digo, o sea, doctor Arregui, digo yo, ¿cómo le voy a examinar a usted? Le digo yo, si usted es maestro. Imagínate. No, usted joven, cumpla sus trabajos. Entonces, imagínate, me tocó examinarle al doctor Arregui en esa época para que pueda ser monseñor, obispo auxiliar que venía a ser. Qué linda anécdota. Por favor, canciller, siga. Y no se termina ahí la anécdota. Por favor. Sí. Monseñor Arregui, para dar el examen, porque era oral y escrito, y en esa época había los exámenes de naturalización oral y escrito, entonces ya tuvimos la cuestión oral y luego, claro, le pasé el formulario para la y se sacó los lentes, se olvidó los lentes, se olvidó en mi despacho los lentes de Monseñor Arregui. No le creo, se olvidó los lentes, qué cosa. Sí. Qué buena Bueno, le anécdota. estoy hablando de esto ya hace casi 40 años, Qué bárbaro. casi 38 años. Qué bárbaro. Sigue Alberto Quintana, qué buenas anécdotas, canciller. Claro que sí, saludarlo, canciller, ¿cómo le va? Cuando tuvo su primer encuentro acá con la prensa guayaquileña, tuve la oportunidad de saludarlo personalmente. Oiga, en realidad usted se conoce cada corrillo del Palacio de Najas, ¿no? Y debe haber tantas anécdotas. No tanto. Aunque no lo crea, la oficina, yo empecé a trabajar en temas migratorios y consulares. Ese fue mi primer empleo acá. Ya. 3 años hice. Y como era solamente la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, le tenían fuera. Así que yo, aunque no lo crea, yo llegué recién a trabajar en el Palacio de Najas en mi 4º año, a los pocos meses de salir a mi primera misión, porque siempre trabajé por fuera. Claro. Otras dependencias que siendo parte de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores estaban fuera, pues no, fuera del Palacio de Claro, hay varios edificios y ahora hay más, ¿no? Ahora hay más edificios, pero el que yo trabajaba quedaba fuera del edificio central. Sí. Oiga, ahí donde fue Monseñor Arregui a dar el examen precisamente, sí, ahí. Claro. Oiga, y ya que estamos conversando, y voy a seguir con el tema diplomático, pero sí vale la pena para quienes estamos de este lado del Ecuador, siempre también porque me escuchan muchas personas, el Palacio de Najas, y no familiarizan o no saben exactamente de dónde procede esa denominación de la sede de nuestra Cancillería. La gente que ha venido y ha estado por acá seguramente ha visto los salones de la actual Cancillería. Entonces, esa era la parte que queda del original palacio o casa de la familia Najas, que era una casa grande, de época republicana, diríamos más, que estaba sentada aquí en lo que era la Mariscal de esa época, ¿no? Hay que tener en cuenta que el barrio La Mariscal era el barrio de expansión de la ciudad en esa época, y entonces había grandes casas, ¿no? Y todavía quedan algunas otras, ¿no? Pero en el caso particular de la casa de la familia Najas, es que fue inclusive residencia, algún momento fue residencia presidencial. Y aquí hay la historia, por ejemplo, que el presidente Mosquera Narváez habitó aquí y falleció aquí, ¿no? Una situación un poco trágica, que cuando era residencia presidencial.
Pero bueno, pasa a ser parte de la Cancillería, la casona de Najas, y claro, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuál era la tendencia de la época. Estamos hablando de los años 50. Ecuador es determinada como sede para la famosa 11ª Conferencia Panamericana, y para el efecto, el gobierno de Camilo Ponce Enríquez y su ministro de Obras Públicas, Sixto Durán Valencia, emprende una serie de obras, ¿no? Muchas obras en la ciudad de Quito para albergar que iba a ser el gran evento continental de la 11ª Conferencia, que entre paréntesis nunca se llegó a desarrollar, ¿no? Pero que permitió el florecimiento de muchas obras públicas aquí en el país, entre ellas el Hotel Quito, la residencia universitaria, tanto en el campus de la Universidad Central, cuanto en lo que era la Universidad Católica, y que luego lo que fue concebido como residencia universitaria para albergar las delegaciones, ¿no? Pasó a ser el hospital de la Universidad Católica y ahora es sede administrativa de la PULCE. Evidentemente el aeropuerto Mariscal Sucre, que también fue construido en esa época, y entre otras, pues entonces también dijo hay que darle mayor modernidad a la sede de Relaciones Exteriores, y claro, se cambió toda la portada, es decir, toda la parte que daba a la calle, que es la 10 de agosto, para montar este edificio que existe ahora, que es un edificio de la época, ¿no?, de finales de los años 50, y en los cuales únicamente se conservaron los salones, que es lo que existe ahora como Palacio de Najas. Claro, qué bueno compartir. Claro, es una cuestión híbrida, ¿no? Lo que se denomina ahora el Palacio de Najas es, claro, la primera parte de este edificio semimoderno, de esta construcción de los años 50, 60, que da a la avenida 10 de agosto, y la parte trasera, que eso sí se conservó, que son esos grandes salones de techos elevados y un artesonado muy bonito, ¿no?, muy rico, que existe ahí. Qué bueno compartir, canciller, con usted esta parte de la historia, no tan importantísima. Oiga, solamente algo adicional. Yo decía la semana anterior, y esto a instancias de los trágicos acontecimientos carcelarios, ¿qué hacer, cómo hacer, qué estrategia utilizar para lo alcanzado en Glasgow, que no quede no voy a utilizar el término a la deriva, que no sea bien conocido por los ecuatorianos, porque yo considero que hubo lo alcanzado allá y en toda esta gira presidencial, luego en España también, pues tiene una enorme importancia, pero a veces nos perdemos porque no sabemos si exactamente le corresponde a la Secretaría de Comunicación dar a conocer o hacer la promoción de estos temas, o cada uno de los ministerios, en este caso la Cancillería. Pero ¿qué hacer para que no quede en la nada todo lo que se logró alcanzar? No, mire, precisamente, primero, efectivamente, lo que usted menciona, creo que fue muy importante el posicionamiento del presidente Lasso y de sus postulados de política exterior en el marco de Glasgow, como ya lo había hecho en otros espacios, pero hoy tal vez fue por una manera preferencial, por el nivel de asistencia, de audiencia que tuvo en la COP26, en la cual se congregaron muchos jefes de Estado, jefes de gobierno, mandatarios de muchos países, y que permitió tener estos acercamientos y estos diálogos que fueron muy bien aprovechados por el presidente Lasso y su comitiva. Entonces eso es importante resaltar, porque denota también la acogida, la aceptación que él ha recibido de parte de la comunidad internacional, por un lado. Y luego el anuncio que hizo, que fue evidentemente central de la reunión, respecto a la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, muy importante. Ahí obviamente es un gran trabajo de Gustavo Manrique, pero que acá la Cancillería, sobre todo la Dirección de Medio Ambiente, porque el jefe negociador para el cambio climático es un diplomático de carrera, que es Walter Schultz, y ha hecho un gran equipo con Gustavo Manrique, y entonces ha sido posible apuntalar toda esta propuesta. Ahora, esto va a tener una aplicación acá en el país, y en eso también estamos trabajando. Ya nos reunimos con Gustavo y su equipo. Vamos a convocar al Comité Interinstitucional del Mar, que es coordinado y presidido por Cancillería, precisamente para dar cuerpo a la declaratoria. Usted sabe, hay que tomar una serie de medidas, inclusive de tipo reglamentario, de tipo legal, y que hay que acoplar a la decisión política anunciada por el presidente Lasso, ya para instrumentarla
internamente. Luego también hay la otra gran declaración o acuerdo que hizo Ecuador, que fue la declaración cuatripartita con Costa Rica, Panamá y Colombia del corredor marino, que a su vez también tendrá su aplicación y su ejecución y seguimiento. Y ambas declaratorias tendrán seguimiento en el primer trimestre del próximo año. Habrá sendas de reuniones para una y otra en Galápagos y seguiremos trabajando en ello. Nosotros como Cancillería, como Servicio Exterior, apoyando y apuntalando el trabajo de las otras entidades, así como lo hacemos en comercio exterior, lo hacemos también en los temas ambientales. Correcto. Sabemos y el liderazgo del presidente de la República, por supuesto. Sabemos que lo que ayer conversaron con respecto a Galápagos y la cumbre que se realizará el año próximo es parte del seguimiento. Agradecerle al canciller y comprometerlo. Le aclaro, 2 reuniones, ¿no? Va a haber 2 reuniones, la una con respecto a la Reserva Marina de Galápagos, que es interna del Ecuador, y la otra respecto al corredor marino, que ya será con son 2 cosas diferentes. Sí. Y ambas citas tendrán lugar en Galápagos, así. Exacto. Comprometerlo. Venga a Guayaquil y por favor separe un tiempito en la agenda para poderlo tener presencialmente acá. Será un gusto, Mauricio, será un gusto. Claro, con todo gusto. Para mí será un placer, y igualmente cuando vengan a Quito, aquí en la Cancillería, en el Palacio de Najas, se ofrece un rico café. Vamos a ir a visitarlo entonces. Que es nuestro barista. Tenemos, a pesar de que es del asesor legal del despacho, es barista, entonces podemos buscar un rico café acá. No hay nada que hacer con usted, canciller. Es un tipo de verdad que tiene el talante y el talento para ser canciller de la República. Punta, por favor, porque así solito no pasa. No, cuando quiera, pero también algún día podemos hablar de fútbol si quieren aquí, porque yo con Independiente y creo que finalmente se va a cumplir. Usted sabe que el lema del Independiente del Valle, no sé si han ido al campus que tienen ahí en San Joaquín. ¿Sabe lo que dice el lema del Independiente del Valle? Dice Independiente del Valle, el futuro campeón del Ecuador. Mire, señor canciller, yo a usted lo aprecio mucho y un diplomático, pero soy melexista, entonces le hago una apuesta. Le hago una apuesta. Toma el guante enseguidita, por eso. Le hago una apuesta, señor canciller. Si Emelec es campeón, yo lo invito a los cafés. No, yo no puedo apostar, porque mire, yo soy del Macará de Ambato. Yo siempre fiel al Macará. Así que estamos ahí en zona de clasificación todavía. Y además como usted como buen abogado sabe que no se puede apostar cuando ya se conoce el resultado. Mire usted, o sea, ya tiene el don de la clarividencia, Ramiro, ya. Gracias, canciller. Un gusto de saludar. Un gran gusto. Entonces queda pendiente un cafecito aquí en el Palacio de Najas para recorrerlos, para contarles las historias aquí y que vean los techos y los artesonados de esta su casa, la Cancillería ecuatoriana. Canciller, pero aquí que nos lleve el jefe, pues. Ya, con todo gusto. Con todo, que nos lleve el jefe. Claro, a todas las comitivas, sí. Con todo, que no se vea pobreza, Eduardo, que no se vea pobreza. Gracias, Mauricio, querido. Un abrazo, señor canciller. Gusto de saludarlo. Gracias a nombre de I90.